Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Cuarto Poder. Buen día, Alegría no ha llegado todavía. Buenos días, Atenógenes, No ha buenos llegado, días, no ha llegado. DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven por streaming en Metcon Go y a través de la pantalla de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es viernes 28 de mayo del año 2021, faltan 217 días para que termine este año. Y hay muchas noticias importantes. Hay muchas noticias importantes en el campo nacional y en el campo internacional también. Por cierto, el secretario de Estado Antony Blinken estará viajando a San José, Costa Rica, para una reunión. ¿Por qué a Costa Rica y no a Panamá, Guido? Bueno, esa es una buena ¿Qué pregunta. piensas? Una buena pregunta. Sí, ¿no? Van a tratar el tema de la migración y otros temas de importancia en la región centroamericana. No eligieron Panamá, eligieron Costa Rica, pero allá deben estar representantes de todos los estados centroamericanos en esa reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Primera reunión que tiene fuera de Estados Unidos. Sí, atrasado por todo el tema de la pandemia y todo aquello, ¿no? Con líderes centroamericanos. Así que vamos a ver qué sale de ahí positivo. Los Estados Unidos están muy preocupados, el gobierno de Estados Unidos, con el tema de la migración. Ya sabemos pues que ese es un tema que ha impactado fuertemente por las caravanas de migrantes que van hacia el norte, que comienzan no necesariamente en el Triángulo Norte, lo que ellos llaman el Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala, El Salvador, sino que incluso vienen migrantes transcontinentales que entran por barco desde el África hasta Sudamérica, entran por Panamá a la región centroamericana, por la selva del Darién. Entonces, yo me imagino que ese es un tema puntual que va a ser objeto de esta reunión del secretario de Estado, Antony Blinken, con los mandatarios o los representantes de los mandatarios centroamericanos. Más allá del problema que también tenemos en la frontera con Colombia, que se fue agravando por el tema de la pandemia y que incluso provocó una conversación inicial con el gobierno colombiano, que cerró la frontera, la decidió reabrir y ahora nuevamente se tuvo que cerrar la frontera producto de la gran cantidad de inmigrantes que se encontraban en la frontera entre Colombia y Panamá, que es un problema ya humanitario, o sea, que pasó a un nivel humanitario por la cantidad de gente que estaba allí. Eso agravado por los efectos de la pandemia que ha afectado Panamá y todo el resto de los países de la región. Sí. Y siguen los trabajos del MOP Atenógenes en el tramo que colapsó en la carretera interamericana enfrente del Super Extra de Arraiján. Se espera que hasta el lunes no estén concluidos esos trabajos, por lo tanto a la gente armarse de paciencia, tomen la vía del Puente Centenario, que va a estar obviamente más congestionada porque la vía del Puente de las Américas en ese tramo está cerrada hasta que concluyan esos trabajos. Y también deja en evidencia, y ahí lo vemos, están trabajando, hay mucha actividad hoy y se ha avanzado bastante, pero también deja en evidencia el estado en que se encuentra la red vial del país. Esto fue producto de una losa que se dio por la presión del agua, esa es la verdad, eso fue lo que ocurrió allí. Ahora, cuando vamos hacia el interior, vemos la cantidad de hoyos que hay en la carretera, lo que hace inclusive que tramos completos, hasta más de 1 kilómetro, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, es el lado derecho el que está mayormente destruido, hay que entonces circular por el lado izquierdo. Y eso es también la razón por la que se dan muchos accidentes de tránsito. Entonces es una carretera que se presta insegura y que tenía también como razón de ser, recuerda, Guido, el tema del corredor de las playas, que al final no va a haber corredor de las playas. Cuando se dan este tipo de incidentes en Arraiján, ya sea un accidente de tránsito o algo grande como lo que estamos viendo, los tranques son impresionantes. Entonces no hay alternativas para todos estos panameños que viven en el área oeste. Ciertamente. Y hablando del área oeste, pues también inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech en el circuito 85, de manera pues que poco a poco va ampliándose el impacto de la vacunación en toda la geografía nacional. También inicia la vacunación con AstraZeneca en la comarca Nave-Buglé. Originalmente se había dicho que en las áreas de difícil acceso se iba a aplicar la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Sin embargo, en la comarca Nave-Buglé van a estar aplicando la de AstraZeneca, que requiere de 2 dosis.
Hay también, hablando exactamente acerca de la situación del COVID, un incremento de casos de COVID en este momento. Sí, en la semana la tendencia fue Sí, ascendente. no, esta ha sido quizá la semana de mayor cantidad de contagios de los últimos 3 meses. Sí. Lo que nos pone a todos en una situación de alerta. Hay que no bajar la guardia en este momento. Hay que mantener las medidas. Ciertamente la vacunación va avanzando, la vacunación es efectiva, pero eso no significa que vayamos a incurrir en el llamado síndrome de Superman, ¿recuerdas? Que era lo que explicaban que había ocurrido en Uruguay y un poco en Chile, que la gente cree que porque ya está vacunada, ya está inmunizada. No, la vacuna le ayuda a contrarrestar la enfermedad en caso de que usted se contagie, pero usted puede contagiarse. No, y vemos... Y puede contagiar a otros. Y vemos las redes sociales llenas de gente conviviendo ya, participando en fiestas, sin mascarilla inclusive. El fin de semana pasado fuimos testigos de una extravaganza, un evento que duró como 4 días, música en vivo y todo el mundo sin mascarilla, montón de gente en este hotel en Playa Bonita, y que realmente dejó un sinsabor, porque pareciese que algunos pueden hacer lo que le da la gana y otros tienen todavía restricciones. Cuando hacía más de un año, tú estabas de viaje, pero me imagino que te enteraste de eso, o sea, hacía más de un año que no se dejan hacer eventos y actividades a empresarios locales panameños de espectáculos, y de repente aparece este evento, de la nada, sin permiso incluso, porque aquí mismo revelamos que no tenían ni siquiera permiso. Sin permiso. Y el argumento de que era solo para extranjeros vacunados, ese es un argumento muy frágil. Muy frágil. Ciertamente todavía no hay del bloque 6 de actividades el permiso para realizar eventos masivos, de manera pues que ese fue un evento totalmente al margen de las recomendaciones y de las restricciones sanitarias que ha establecido el Ministerio de Salud. Guido, y esta mañana entrevisté al ingeniero Antonio Docabo, ingeniero municipal, y me dejó muy preocupado lo que él decía sobre lo que ocurrió con el restaurante Salvaje allá en Casco Viejo. La muerte de una persona producto de un accidente, pues, una baranda se dio. Una baranda de vidrio que se dio y la persona cayó, claro, y al caer le causó la muerte. Hasta ahí había un accidente, hasta que hablé con el ingeniero Docabo, que me dice, espérate, lo que pasa es que esta empresa tiene un montón de irregularidades. El por qué continúa la empresa abierta o el negocio abierto era la gran duda, si tenía ese montón de irregularidades, porque esas irregularidades pegan en la vida de personas. O sea, y el propio ingeniero Docabo lo noté realmente impotente ante la situación que enfrenta, porque dice que antes con los corregidores había mucha acción para poder llegar donde estos restaurantes, y si no estaban cumpliendo con las normas, cerrarlo. Pero resulta que ahora con los jueces de paz lo que se busca es la mediación. Y eso está bien desde un punto de vista comercial, pero si hay violaciones flagrantes a las regulaciones municipales, y cuando hablo de violaciones flagrantes son aquellas que ponen en riesgo la vida de un cliente, creo que la situación debe ser otra. Y lo digo con conocimiento de lo que ha ocurrido aquí, porque una persona murió producto de una violación que el propio municipio está diciendo que se anunció desde hace mucho tiempo y que no se hizo absolutamente nada. Entonces la gran pregunta que le dice al ingeniero Docabo, bueno, aquí parece que hay intocables. Gente que no importa si la autoridad me dice que tengo que cerrar, yo no cierro, porque no me da la gana de cerrar, porque siento que yo estoy por encima de la ley. Y es realmente un tema que a mí sí me preocupa muchísimo sobre ese asunto. Sí, y hay que, ahora que planteas la preocupación del ingeniero Docabo con la operatividad de los juzgados de paz, de los jueces de paz, de la justicia de paz, hay varias voces reclamando que se haga una revisión. Yo no creo que haya que volver a lo de los corregidores que eran funcionarios, si se quiere, colocados ahí políticamente por el alcalde de turno, que era el que los designaba. Yo creo que la justicia de paz, de lo que se trató fue de hacer una especie de descentralización y adscribir los jueces de paz al órgano judicial, ¿verdad? Y sacarlos de la esfera de la esfera política alcaldicia.
Pero ciertamente hay muchas quejas en el sentido de que los jueces de paz no están trabajando con la agilidad que se requiere, sobre todo en las ciudades, ¿no? Porque en las comunidades rurales, en las pequeñas ciudades de las provincias, pues hay una relación más cercana de toda la comunidad con las autoridades, pero en las ciudades es donde se presentan estos problemas. Y eso que plantea el ingeniero Docabo es simplemente un síntoma de que hay algo que está sucediendo y no está funcionando bien en esa jurisdicción de paz. Ahora, pero ese asunto de la justicia de paz, yo sí la veo positiva. O sea, yo creo que al final es 1000 veces mejor llegar a acuerdos, pero en temas básicos, en temas quizás sencillos. Pero cuando hablamos de violaciones a la norma establecida para que un negocio opere, para que un negocio garantice la vida e integridad de las personas que van al negocio, aun cuando se trate dentro de la justicia de paz, la justicia de paz debe tener también esa capacidad coercitiva para poder administrar justicia de forma prudente, en cuidado de esos comensales y esos consumidores que van a estos negocios con la confianza de que se les proteja. Y al final, pues no se les protege, no se les brinda ni una cosa ni la otra. Sí, el negocio sigue abierto, sí, pero es que el negocio no está cumpliendo ni con las regulaciones de inmobiliarias necesarias, ni con las regulaciones de seguridad. Me decía un exdirector de SINAPROC que, por ejemplo, el municipio, Ingeniería Municipal, se podía haber apoyado con SINAPROC, porque si se trata de un problema estructural del negocio, o sea, el negocio está en un área en peligro de riesgo de derrumbe, por ejemplo, o en un lugar edificado donde puede provocar la muerte de una persona, sí entraría SINAPROC allí a hacer la advertencia y no estaríamos lamentando la muerte de este joven. Ese es parte del tema. Y es allí donde quizás está la discusión. Hay como un área gris con el tema de la justicia comunitaria que yo no sé honestamente, y no sé tú si la sabes, si la justicia comunitaria tiene esa capacidad coercitiva en casos específicos en donde hay violaciones flagrantes a la norma. Porque entiendo la parte de los acuerdos, que quizás son la mayoría, pero aquí lo que decía el ingeniero Docabo, sí, pero es que si yo tengo la obligación de cerrar, no puedo ir a la justicia comunitaria porque no me brinda esa salida, y esa es la parte que yo realmente desconozco o no lo tengo claro, o quizás es una ausencia de dientes para esa justicia comunitaria, no sé. Bueno, el tema es que si el restaurante o el establecimiento en donde se produjo este lamentable suceso estaba incumpliendo normas y se sabía, era un hecho notorio que estaba incumpliendo normas, las otras autoridades han debido actuar, como actuaron, por ejemplo, en el caso de la Boquete Brewing Company. Sí, que cerraron sin exacto. ninguna contemplación porque no cumplía con algunas normas. O sea, allá en Chiriquí parece como que son mucho más coercitivos, más efectivos. Entonces, porque allá hasta antimotines le mandaron. Bueno, entonces acá... Con antimotines llegaron. Mira, con una inspección del Departamento de Seguridad del Cuerpo de Bomberos hubiera sido suficiente para prevenir este hecho. Sí. Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, sí, entiendo la queja contra la lentitud que puede haber o la burocracia que puede haber en la justicia de paz en las ciudades, pero hay otras herramientas coercitivas distintas. Si es un establecimiento que está incumpliendo normas y que se sabe que está incumpliendo normas, pues hay que aplicarle las normas. Eso es todo. Falta de voluntad. Es eso o... pues hay mucha influencia y mucha palanca, ¿será? Bueno, también, no se descarta. Dueños de negocios intocables, lo decía la propia Asociación de Dueños de Restaurantes y Bares de Panamá cuando se dio el incidente allá en el Hotel Playa Bonita. O sea, que hay gente que sí puede hacerlo, pues, y que pasa por encima de la ley y que nadie los toca. Por eso le digo, intocables. O sea, ni siquiera... Es más, tú sabes que eso lo dijo hasta el propio ingeniero Docabo. O sea, sí, lo que pasa es que parece intocable. Si el ingeniero municipal te está diciendo que hay gente que parece intocable, no es que parece, es que ya son intocables y que él mismo se siente impotente para poder ejercer y hacer cumplir las leyes municipales. Y esa fue una de las promesas del presidente Cortizo, que en su gobierno no habría intocables. Bueno, pero parece que hay intocables. Hay intocables. Hay varios. Hay intocables tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno. Sí, hay varios. Que las autoridades no los tocan, a pesar de estar incumpliendo normas de seguridad. Que provocan muertes. Provocan muertes. Que provocan muertes. Ese es el tema.
8:20 minutos, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, vamos a conversar con Rodrigo Noriega, ahí en Propiedad, lo vamos a tener en contacto vía Zoom, viendo el tema Odebrecht, viendo el tema minero también. Minero, el tema de la minería que nos quedó pendiente ayer. Sí, hay que ver este tema minero, qué está pasando con ese tema minero, después de la pausa aquí en Cuarto Poder. Ante los ojos de la gente, en este instante puede resultar una alternativa para aumentar y para desarrollar sobre todo un empleo deprimido en esta época. Sí, pero hay connotaciones ambientales que en este momento se están viendo. Mucha gente levantando la mano, Guido, en este tema. Sí, ahí hay toda una discusión porque hay quienes se oponen abiertamente al tema de la minería a cielo abierto, como es la que se ejecuta o se ha ejecutado siempre en Panamá, con todas las minas en donde ha habido no solamente la exploración, sino la fase de desarrollo y explotación. Y con la minera Panamá, que es quizás la inversión más grande de capital privado en la historia de la República, casi 6.000 millones de dólares, es decir, más o menos la inversión que se hizo en la ampliación del canal, que fue una inversión estatal, en esta ocasión en la mina de cobre en el distrito de Donoso, que está exportando y que ha representado y está representando, debido al boom que hay, al apetito que hay por el cobre en los mercados internacionales, conectados casualmente con un tema ambiental, curiosamente, Atenógenes, porque es que la gran demanda que ha habido y las proyecciones que hay, sobre todo por las prohibiciones que se han anunciado en la Comunidad Europea, en ciertos países de la Comunidad Europea, de prohibiciones a partir del año 2030 para circulación de carros con motor de combustión, es decir, que usan combustible fósil, de petróleo, por cambiarlos por carros con motores eléctricos. Entonces, esos motores eléctricos requieren para su fabricación mucho cobre. Entonces, fíjense ustedes como un tema ambiental, que es el de dejar de impactar las emisiones de dióxido de carbono a través de los motores de combustión, también afecta, por otro lado, por la demanda y el apetito del cobre, que ha hecho que suban los precios en el mercado internacional, o afecta de alguna manera a los países que tienen explotación de minería de cobre a cielo abierto, como es el caso de Panamá. Entonces ese es un tema muy interesante, pero que hay que tratarlo también con todo el cuidado técnico que demanda un tema como ese. Las normas panameñas establecen que para ese tipo de explotación, quien recibe esa concesión, la empresa concesionaria, tiene que hacer una reposición de la huella ambiental, es decir, tiene que hacer una reforestación del área que van a deforestar. Mira, hay un documento que está circulando. Yo lo validé con un diputado del área. Y no sé si lo has visto, acerca del anuncio que se hizo para la nueva concesión minera, que son 25.000 hectáreas aproximadamente. Vamos a ponerlo en pantalla, porque cuando comparamos, y mira la diferencia. O sea, lo que está en blanco, grande, enorme, sería el anuncio que se hizo recientemente de las 25.000 hectáreas, versus los otros proyectos de minería que están al ladito y que puedes ver específicamente el tamaño. O sea, las dimensiones, el tamaño, los espacios, y estamos hablando aquí específicamente del norte de la provincia de Coclé, que pega casualmente con Colón, el área de Boca de Troabré, el área de Sardina, el área del Fardal, son comunidades que, por cierto, son comunidades que ya están conectadas a través de una carretera que pasa por estos puntos, estuvieron desconectadas del mismo centro de Penonomé, por cierto, por muchos años, pero ya tienen una carretera que las conecta. Hoy en día, ese gran espacio blanco que vemos ahí subrayado, y insisto que lo validé con un diputado del área, sería el espacio requerido para las 25.000 hectáreas de adicionales. Las concesiones, exactamente, para espacios mineros de las nuevas concesiones que se están anunciando. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Dentro de qué marco? Vamos a conversar, porque lo teníamos pendiente con Rodrigo Noriega, que nos acompaña esta mañana aquí en Cuarto Poder. Rodrigo, Flor, al final está enredada en otra asignación. Ella había traído el tema, pero nos ha tocado a nosotros conversar contigo sobre este tema de la minería y las grandes preguntas que todavía quedan en el tapete acerca de qué es lo que se va a hacer
con estas nuevas proyecciones, estas 25.000 hectáreas adicionales a la minería. Hoy vimos en la prensa incluso una investigación de Maritrini Sea acerca de la cantidad de casos e incumplimientos que hay con las minas existentes, aproximadamente unos 14 procesos administrativos pendientes de la minería existente. ¿Cómo tú lo ves, Rodrigo, y qué piensas acerca de estos nuevos retos que están apareciendo a nivel económico en el país? Gracias a Tenor y Guido, buen día. Muchas gracias por la invitación. Yo, antes que nada, quería expresar mi frustración con la entrevista al ingeniero Ducado. Le escuchaste, sí. Sí, o sea, quedé sin palabras, quedé verdaderamente impresionado ante la impotencia del Estado. Y eso me trae al tema minero, precisamente. O sea, imagínate, si un ingeniero municipal no puede hacer cumplir la ley a un restaurante para que la gente no se muera cuando va al restaurante, ¿tú te imaginas a nivel mucho más grande? En el área minera no hay un solo servidor público, porque el área minera está a cargo de la minera. No hay un inspector de aduanas que sepa cuánto exportaron, qué exportaron y cómo lo exportaron. No hay un inspector ambiental, no hay nadie del Ministerio de Trabajo, no hay nadie del Seguro Social, etcétera, 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 etcétera. Entonces lo que pasa allí es como en Las Vegas, se queda en Las Vegas, aquí se queda la minera. Lo que Maritrini Sea está sacando son algunas investigaciones, algunas auditorías que hizo el Ministerio de Ambiente. Imagínense lo que hubiera pasado si hubieran tenido una presencia permanente allí. Pero más allá de este tema, creo que el tema de fondo, el tema del modelo de desarrollo de Panamá, optar por la minería metálica a cielo abierto. Ojo, hay dos tipos de minería. La minería no metálica, que es por así decirlo la minería cotidiana de los materiales de construcción, el basalto, la caliza, hasta el mármol, vienen de estos yacimientos mineros, tienen sus problemas ambientales, pero más o menos hemos sabido convivir con esto. Las empresas cementeras necesitan estas canteras, las concreteras, en fin, todas trabajan con este tema. Y la minería metálica, la de oro, plata, platino, cobre, etc. Esta minería, por cierto, se practicaba desde la antigüedad. Desde que apareció el hombre en la tierra se practica esa minería metálica. Hombre, de forma artesanal, limpiando el agua de los ríos o picando una piedra, en fin. Pero la llegada de la minería a gran escala en Panamá es un fenómeno relativamente nuevo. En la época de los militares se trató de desarrollar la mina de Cerro Colorado. No se pudo, gracias a Dios, porque eso hubiera creado muchísimos conflictos socioambientales en Chiriquí, en Boca del Toro, en toda la región. Se modifica, en 1988 se modifica el régimen minero de 1963. ¿Por qué esto es importante? Porque el código minero original, hombre, tenía sus limitaciones, era del 63, pero tenía una concepción de respeto a la naturaleza muy fuerte. Si tu mina a cielo abierto afectaba muchísimo a la naturaleza, te aumentaban las regalías. Las regalías del Código Minero del 63 iban de 2.5% a 16% a las minas más dañinas. Eso se elimina en la ley de 1988 de los militares. ¿Por qué? Porque ellos querían atraer la minería a Panamá. Pensaban un poco cómo subvertir las amenazas a Estados Unidos y bueno, vamos a traer este capital minero de Canadá, de Australia, Sudáfrica. Por supuesto que nadie iba a desafiar a Estados Unidos y nunca vino. Pero la ley estaba en la Gaceta y en el gobierno de Pérez Valladares se hizo este contrato ley. ¿Qué pasa? Tenemos que entender la dinámica de las empresas canadienses. Las grandes empresas mineras canadienses casi nunca se manchan las manos con estos contratos. Por eso es que vienen pequeñas empresas canadienses, empresas casi desconocidas o recién fundadas, son las que emiten acciones en la bolsa de Toronto, en la bolsa de Vancouver, vienen a Panamá o cualquier otro país, consiguen la concesión, hacen los arreglos políticos, hacen los arreglos comunitarios que tienen que hacerlo y luego les venden la concesión a alguien más. ¿Cuál es mi sospecha con Strategic Mineral Services? Perdón, con Broadway Minerals. Broadway Minerals se llama así, sí. Esta es una empresa pantalla y puede ser, consigue una concesión de 25.000 hectáreas, relativamente sin controversia, y el día de mañana se vira y se la vende a First Quantum o se la vende a otra empresa minera que no quiso mancharse las manos. Eso ya pasó. En Cerro Quema, por ejemplo, la empresa que tenía la concesión de Cerro Quema, una empresa canadiense, esta era la primera mina que iba a tener en el mundo. Y la empresa que tuvo antes de First Quantum, Inmet Mining,
jamás había tenido experiencia con el tipo de mina que estaba haciendo. Entonces, ese modelo, me parece que hay una repetición de eso. Llega una empresa muy poco conocida, muy pequeña, recientemente fundada, compra la concesión, empieza a hacer la exploración y ya cuando eso alcanza un nivel, viene, vende sus acciones y sale del tema. Entonces, tenemos un elemento especulativo. Segundo elemento que tenemos, el Estado panameño no tiene capacidad para supervisar la minería. Tenemos que crear una institucionalidad muy fuerte para supervisar la minería. Chile tiene una cantidad de instituciones que supervisan la minería que es impresionante. Perú también, Australia, Canadá, etc. Panamá no tiene esas instituciones. Panamá tiene una oficina que poncha y sella en el Ministerio de Comercio e Industria, que se llama la Dirección de Recursos Minerales, y tiene el Ministerio de Ambiente, que va a hacer una inspección de vez en cuando y cambia fuera. Una supervisión minera es permanente. Tú tienes que estar en el sitio. No solo un inspector, un grupo de especialistas. Tienes que tener laboratorios, tienes que tener equipo. Panamá no tiene eso. Segundo, las regalías que paga este negocio en Panamá son ridículas. Sí, hay mecanismos financieros y todos lo sabemos que las empresas tienen para declarar pérdidas, para jugar con los números, pero la regalía base, la línea base que tiene Panamá es ridícula, es 2%. En Australia, una mina de cobre paga 44.5% entre regalías e impuestos sobre la renta. En Canadá paga 40%. En Chile paga 41%. Y los chilenos... Por eso vienen acá con descuento, ¿no? Por lo visto lo que vienen para acá es con descuento. Sí, sí. Entonces, en Chile, ahora mismo hay un proyecto en el Congreso chileno para subir las regalías 82% cuando el cobre pase de $4 la libra. Ahora mismo el cobre está arriba de 4.50 y posiblemente llegue a subir hasta 6, 7 dólares la libra. Entonces, obviamente la negociación panameña fue muy blanda, muy flexible. No estableció garantías para el cierre. Las mineras alrededor del mundo tienen la mala costumbre de cerrar. Cuando baja el precio del cobre, ellas abandonan el proyecto. Entonces, ¿quién va a reparar eso? ¿Quién va a reforestar? ¿Quién va a limpiar los ríos? Etcétera. Y a Tenógenes y Guido tenemos otro problema bien grande. La ampliación de esta minera, las 25.000 hectáreas, chocan con posibles proyectos de ampliación hídrica, de fuentes hídricas de agua para el canal de Panamá. El río Tobre, el río Purlecito, el río San Juan, en fin, eran parte de los ríos considerados por una posible nuevo embalse para la operación del canal de Panamá en esa zona. Y resulta ser que súbitamente el canal de Panamá se entera, al igual que todos nosotros, que ya esos ríos no son parte de su ecuación. Entonces, estamos afectando negocios fundamentales y recursos fundamentales del país de una forma intempestiva. Y finalmente el tema de la generación de empleo. Miren, una inversión minera toma años. Puede tomar más de 5 a 8 años para que funcione. O sea, la minera no va a generar empleos ya, que es lo que necesitamos. La minera va a generar empleos 2025, 2028, 2030, por allá va a estar generando la nueva concesión. Entonces, la excusa de que la estamos haciendo para generar empleo, no es por allí. Yo pienso que esta concesión, la nueva, la están dando para resolver el problema de Petaquilla. Petaquilla quedó debiendo más de $30 millones, seguro social, el salario de sus empleados, impuestos, etc. Y están tratando de resolver eso. Y alguna otra cosa vinculada con ese tema, fundamentalmente, y quizás facilitarle el futuro de la expansión a First Quantum. Como bien dijiste, First Quantum invirtió $6.000 millones en Donoso. Esa empresa no se quiere ir. Y si es posible, quiere conseguir más. Pero, ¿por qué exponerse a toda la negociación política si puede venir otra empresa canadiense a hacerle el favor de conseguir la concesión, decir que va a meter una refinería, decir que el 50% con el Estado, y listo. Conseguiste eso de la forma más fácil, resolviste un problema político, resolviste un problema inminente social, y tú puedes ser que en el futuro, First Quantum nada más se voltea y dice, te compro la concesión a ti. Y listo. Entonces, todos esos elementos son parte de la jugada y parte de lo que tenemos que considerar los panameños. Panamá es un país muy pequeño, a diferencia de Chile, de Perú, de Australia, de Canadá, donde estas empresas tienen desiertos enteros para usar. First Quantum es dueño de una mina de cobre en Zambia.
Pero Zambia sí, Zambia tiene selvas, pero también es parte tiene un desierto. ¿Y por qué menciono Zambia? Porque Zambia tiene demandada a First Quantum por $7.500 millones por incumplimientos, por todo tipo de incumplimientos ambientales, pero también contables. Es decir, la empresa, según Zambia, según el gobierno de Zambia, la empresa le escondía, le manipulaba las cifras que le presentaba. Entonces, ese es el escenario que tenemos que entender. Tenemos poca institucionalidad, poca capacidad de supervisión y nos estamos metiendo en un negocio que es demasiado complejo para el Estado panameño, que tiene muchas afectaciones y representa muchos riesgos para la economía, para la naturaleza y para la población panameña. Bueno, nos estamos metiendo, Rodrigo, no, nos metimos, porque ya la minera Panamá de First Quantum es una realidad, que ya está exportando toneladas de cobre procesado y que está teniendo un impacto significativo en el rubro de exportaciones de la República de Panamá. El tema del estatus jurídico de esa concesión está por verse. Y uno puede especular de que todas estas pueden ser maniobras para tratar de negociar de alguna manera una mejor rentabilidad o nivel de regalías para el Estado panameño, porque para nadie es un secreto que el Estado panameño está quebrado. O sea, la pandemia vino a traer unos números rojos en todos los rubros de los ingresos del Estado panameño, y como no ha habido realmente una contención efectiva de los gastos corrientes, lo que ha habido es contención de las inversiones, pues estamos si el Estado fuera una familia, estuviéramos en bancarrota, estuviéramos en sobregiro con el banco, etcétera. Entonces se necesita generar ingresos de alguna manera, y una de esas focos en donde puede haber puesto su mirada el Estado panameño es la minería y la concesión por el estado en que se encuentra. Pero actualmente desde el punto de vista jurídico, ¿no? Fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el contrato ley que otorgó esa concesión. Y eso está por resolverse. No, pero analiza lo que dice Rodrigo. O sea, no es un tema de oponerse por oponerse. Si la idea es traer inversión directa extranjera a través de proyectos mineros, que se puede ser y es lo que debe haber detrás del objetivo, independientemente de las connotaciones que pueda haber en el medio, lo que plantea Rodrigo muy bien es que se haga, pero con lo que exige la ley, tal como se exige en otros países del mundo. O sea, hablamos del tema de las regalías, que son muy bajas. Hablamos de la supervisión, hablamos de la vigilancia, que es donde estamos fallando específicamente. Por supuesto, ahí no hay espacio para el debate. Ahora, el tema también de fondo es, ¿puede Panamá correrse el riesgo, estando en esas minas, en áreas de tanta biodiversidad, porque no están en un desierto como están en Chile o en Zambia, como bien anotaba Rodrigo, están en el medio corredor mesoamericano, el área de biodiversidad quizás más rica del continente americano? Entonces, la huella que deja esa explotación minera es una huella ambiental muy profunda. Pero si se hace con los controles, Rodrigo, o sea, o mejor dicho, se debe hacer con los controles, porque de objeciones hay un montón, pero la gran pregunta es si se puede hacer con los controles. ¿Tú qué piensas? Mira, Guido y Antenógenes, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy pragmático en este tema. El Estado panameño en este momento no puede cerrar, no puede cancelar las operaciones de la minera Panamá. Primero, porque la demanda que nos viene internacional sería monstruosa y nos pasaríamos el resto de nuestras generaciones pagando esa demanda. Y segundo, porque es una operación en curso. Hay que corregir lo que hay que corregir como cueste y lo que cueste. Segundo, yo le propondría al Estado, por la paz social de este país, hacer una moratoria minera en el resto del país. Bueno, perfecto, vamos a hacer un distrito minero en el norte de Colón, en el norte de Cotlé, al oeste de Colón, va a ser una zona minera. Perfecto. Esta va a ser la zona minera del país, en el resto del país no va a haber más minería, y esto lo vamos a trabajar con institucionalidad, como lo hicimos con el tema del Canal de Panamá, como lo hicimos con otros temas. Entonces, es precisamente ese tema. Esto no es un tema de que lo firmó un gobierno y me fui, porque es un tema que le va a quedar 30, 40, 50 años al resto del país resolver este tema. Ahí están las tinas de Petaquilla. Esas tinas, por limpiarlas, hasta el 2017 costó casi $2 millones, y desde el 2017, hace 4 años, no han recibido mantenimiento, porque ese mantenimiento es costosísimo. Entonces no podemos repetir el problema.
de Taquilla, de la mina Santa Rosa, de lo que está pasando en Cañazas, etcétera. La experiencia está allí. Entonces, ¿por qué insistir en repetir el mismo problema? O sea, no tenemos la institucionalidad. Bueno, desarrollemos la institucionalidad primero. Vamos a desarrollar las reglas del juego. Si vamos a hacer minería, vamos a ser serios. Vamos a hacer una evaluación ambiental estratégica y decimos, bueno, en este terreno no vamos a hacer minería. Y esta zona del norte de Coclé y del oeste de Colón va a ser un distrito minero, pero con sumo cuidado. Ahí tenemos que investigar lo que está pasando con el agua subterránea. Ahí tenemos que investigar lo que está pasando con todo el montón de especies que afectaron. Ahí tenemos que investigar la salud de la población. A mí me dijo una doctora muy seria del Hospital del Niño que ella está recibiendo, ella es cirujana, y ella está recibiendo más niños, niños recién nacidos, con tumores y demás de la zona minera que de cualquier otra zona del país. Y eso antes de la mina no pasaba. Antes de la mina, la principal proporción de niños con tumores, niños pequeños, era de la ciudad de Panamá, del área metropolitana. Y ahora entonces la zona minera está presentando una importante presencia con eso. Es un dato, es una anécdota. No se ha hecho la investigación para probar esto o descartarlo, precisamente porque hay ese vacío institucional. En Chile, en Perú, en España, en todos estos sitios, estas zonas mineras son harto monitoreadas. Se hace todo tipo de investigación, incluso sobre la salud de la población. Entonces, ese tipo de cosas nos faltan. No estamos midiendo lo que deberíamos estar midiendo y no estamos regulando lo que deberíamos estar regulando. O sea, el peligro es, ya le vamos a dar 25.000 hectáreas más. Bien, ¿qué va a pasar con la agricultura de la gente? ¿Qué va a pasar con la pesca? Porque toda esta agua termina en el mar, entonces se acabó la pesca. ¿Qué va a pasar con los cultivos? ¿Qué va a pasar con lo que había? Mal o bien, había algo. ¿Qué va a pasar con el ambiente de Panamá? ¿De dónde va a sacar el canal agua en el futuro? Si ya está esta zona, el agua de esta zona va a estar fuera de acceso. Lo van a usar para una actividad sumamente intensa en consumo de agua. Entonces, esos son los temas que tenemos que poner de acuerdo. ¿Cómo es posible que tú tomas una decisión de este tamaño y no se te pasa la idea por la cabeza? Oye, voy a consultar a la ACP si dentro de sus planes futuros ellos estaban considerando esta área para fuente de agua o alguna cosa. Simplemente tocar la puerta, mandar un correo, preguntar. Entonces, esas decisiones son precisamente muy peligrosas. Son las decisiones más costosas que se toman en este país. Son decisiones sensibles y que pueden interpretar, o mejor dicho, se pueden transformar en falta de ser. Mira acá lo que publica la prensa hoy, me llama la atención, porque la prensa hace una captura de la cuenta LinkedIn del que era administrador que era ministro de Ambiente, y señala específicamente una recomendación que da el ex gerente país de Minera Panamá hacia el ex ministro de Ambiente, cuando fue en esa administración que se reportaron quizás el mayor número de incumplimientos sin sanción para esta minera. Y lo presenta solamente como una observación del medio al tema específico de la supervisión minera necesaria en este país. Y es donde generalmente se circunscriben las críticas. Muchos de los sectores que están negándose al tema de la minería es por los daños ambientales causados, sumado al hecho de que no reportan debidamente las contribuciones necesarias al fisco. O sea, como decía Rodrigo, países industrializados pagan las empresas mineras entre 40 o 50% de beneficios directos al año y nosotros solamente nos quedamos con un 12%. Entonces hay un proceso de revisión. Sí, no, y sobre todo lo que anota Rodrigo es que esta es una actividad que, si bien es una actividad lícita y es una actividad que consiste en explotar los recursos naturales que tiene cada país, es una actividad que exige una infraestructura de supervisión de la que nosotros carecemos. Y entonces, si vamos a meternos a esa actividad, como bien anota Rodrigo, y vamos a declarar que esa área del norte de Coclé y oeste de Colón va a ser el distrito minero de Panamá, aparte de declarar una moratoria en el resto del territorio nacional, pues tenemos que meternos en serio
y establecer la infraestructura institucional para que no se produzca una tragedia ambiental, sanitaria, medioambiental, etcétera. Ahora, Rodrigo. Imagínate, una minera de cobre, Rodrigo, Guido, operando en Australia. Siendo como es Australia tan celoso del cuidado del medio ambiente, ellos no pueden llegar a Australia o a Canadá, que es su propio territorio, y contaminar el suelo y el subsuelo y que todo quede como si nada. Allá no pueden hacer eso. Sí, por supuesto. Claro que no. Y Rodrigo, en relación con los nuevos 25.000 hectáreas aparentemente concedidas a esta nueva empresa, que hay quienes afirman que es una empresa fachada, Broadway Strategic Minerals Panamá S.A., constituida en noviembre del 2020, hay cuestionamientos sobre la presencia en esa sociedad de un personaje que se llama Andrea Zanón, que ha sido denunciado por fraude en Europa, con criptomonedas. Entonces, moderno, ayer yo decía que era como el Lavítola parte 2, ¿no? Sí, un Lavítola moderno. Sí. Y ese tipo de personajes son comunes con el tema minero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un negocio muy especulativo. Guido y Atenógenes, hay una dimensión muy particular sobre el tema regulatorio. Es el tema de los conflictos de intereses. En el gobierno de Juan Carlos Varela hubo funcionarios, altos funcionarios que tenían que ver con el negocio minero, que venían del negocio minero. Sí. O sea, yo te voy a supervisar, pero yo te pongo una persona que viene de mi negocio y que lo más probable es que va a volver a mi negocio. Igual pasa con la CEP, igual pasa con un montón de entidades, pero es evidente que el tema de conflictos de intereses tiene que ser regulado. O sea, si tú vas a trabajar en recursos minerales o en el Ministerio de Ambiente, no puedes ir a trabajar a la minera. Tiene que haber un periodo de veda o un tipo de control, alguna declaración jurada, algo que controle ese tipo de conflictos de intereses. Porque si no, esto va a ser una puerta giratoria. Viene de aquí, cruza para acá, vuelve para allá. O sea, claro. y hay que quitarle esa tentación a los funcionarios públicos. Hay que quitarle esa tentación y que entienda, ¿sabes qué? Tú llevas la camiseta de este equipo. No estés pensando que vas a jugar para el otro equipo. Tú llevas esta camiseta y tú tienes que llevarla bien. Y ese es un tema bien serio. O sea, ese es un tema bien serio, la cooptación de las autoridades regulatorias por parte de este tipo de inversiones. Y ya digo, si el municipio de Panamá no puede cerrar un restaurante, imagínate. No, pero más allá de eso, Rodrigo, imagínate, aquí se creó un Ministerio de Ambiente casualmente para evitar, o mejor dicho, para darle el nivel que el país necesita, porque nuestro principal recurso es el Canal de Panamá, para darle ese nivel a los temas de medio ambiente. Entonces no se puede permitir que no haya supervisión en una mina que queda exactamente al lado del principal recurso económico que tiene, que es el Canal de Panamá. Ese territorio debe ser debidamente supervisado, independientemente del interés obvio del Ministerio de Comercio de traer inversión directa extranjera. Eso lo entendemos, pero el Ministerio de Ambiente tiene que hacer su trabajo porque está sentado a la par del Ministro de Comercio. Y si hay un problema medioambiental en esta mina, en otra mina, en la mina que sea, debe ser llevado a ese nivel y hay un par de ministros que deben tratar el asunto, cada uno representando los intereses de su sector. Y el de Ambiente pesa igual que el ministro de Comercio porque para eso es ministro, ¿no? Y tiene que haber una coordinación, pero también tiene que haber una dirección del jefe del Ejecutivo. Exacto. Porque cuando hay intereses encontrados entre dos carteras, pues alguien tiene que dirimir esa confrontación. No, y para dar un ejemplo, la mina de Cerro Quema va de Macaracas hasta Tonosí, incluye parte de Veraguas, parte de Herrera. Tiene dentro de la concesión a la cabecera del río La Villa. El río La Villa es la sangre de Azuero, de Herrera y de Los Santos. Entonces, ¿cómo vas a dar eso en concesión a una explotación minera? Claro. En la zona más seca del país, por cierto. O sea, no estamos hablando de Darién, estamos hablando de la zona más seca del país. Vas a dar la cabecera del río que le da agua potable a las principales comunidades de esa zona, se la vas a dar dentro de la concesión. Eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Raiza nos mostraba hace un tiempo atrás, ella puso en un mapa todas las concesiones, mineras, hidroeléctricas, forestales, etcétera, y se nos acababa el país. Se nos acababa el país. O sea, el país, si tú sumas todas las concesiones, el hectareaje es mayor que la superficie del país. O sea, obviamente hay concesiones encima de concesiones, pero el tema es
que el Ministerio de Comercio ha sido muy manifloja en este tema de las concesiones. Dice que limpiaron las concesiones mineras, pero todavía hay concesiones de hace 5 años que se deben haber cerrado y siguen abiertas. Entonces, ese tipo de cosas tiene que resolver el Estado para poderle sentar frente a la sociedad y decirle, mira, voy a hacer un distrito minero, estoy pensando que esto va a desarrollar el país, estos son mis argumentos, claro, y estos son los controles y salvaguardas que voy a tener. Ojo, en el resto del país no voy a hacer minería y lo voy a poner por ley. Claro, punto. claro. Y se habla también con las comunidades que están alrededor y se indemniza a la gente propiamente, porque entonces quieres que esa área esté segregada específicamente para evitar contaminación cruzada, para evitar destruir ríos, para evitar contaminar los ríos, o sea, claro está, sin menoscabo de la supervisión que necesitan. Rodrigo, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchas gracias, Rodrigo. Feliz fin de semana. Y por ilustrarnos sobre este tema minero. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, ya en la parte final acá de Cuarto Poder, esa idea de Rodrigo del distrito minero, mira que no suena mala. Hay que ver si es posible, hay que ver cómo impacta eso a las comunidades, hay que ver cómo impacta eso el Canal de Panamá. También. Por el tema de la reserva estratégica, de la necesidad que tiene el canal de agua. Hay que ver todos esos elementos, pero eso sería una solución como básica, ¿no? A una necesidad que puede tener el país, ¿no? Sí, y que ya estamos metidos en eso porque ahí está la minera de Panamá que está en plena explotación y exportación del cobre procesado. Que debe pagar más de regalías, sí, también es otra discusión. Y que tiene que haber transparencia en el uso de los recursos que incluso se pagan localmente a los gobiernos locales en el área. Así es. Porque el distrito de Donoso ha recibido unos beneficios que no se ven en la comunidad. Que debería recibir más, yo también creo que debe recibir más. Por supuesto. Por las ganancias que representa. El cobre es un negocio y un gran negocio. No en vano ellos hacen una inversión de 6.000 millones a 40 años de concesión. Así es. Porque es que esas inversiones se hacen previendo y haciendo estudios de proyecciones y todo esto estaba contemplado. Pero, y lo que te planteaba, Tenoch, curiosamente, por una protección medioambiental para evitar las emisiones de dióxido de carbono, eso está generando un apetito por el cobre para la fabricación de motores de carros eléctricos. Exactamente. Entonces, eso es increíble. O sea, que pero el momento es ahora y el momento de negociar bien. Bien. Si vamos a hacerlo. Y el punto de Rodrigo es válido. Un distrito minero. Poniéndonos los pantalones largos. Exacto. Como Estado y dotando de la capacidad institucional a el ejercicio de supervisión que tiene que haber en todas las áreas que planteaba. Porque es que es atractivo, pero digo, tampoco podemos irnos a los extremos. O sea, entre 40 que pagan en Australia y 2 que pagan en Panamá, hay un tremendo margen para negociar. O sea, si nos pueden dar 3 veces más de lo que están dando en este momento o 4 veces más, todavía les sale mucho mejor venir a Panamá. Y considerando el estatus jurídico de esa concesión. Claro. Más aún. Claro. Oye, terminamos. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Será hasta el lunes. Ya estaremos entonces con Flor Mirachi. Feliz fin de semana. Gracias.